blanco. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro. Volvemos hoy sobre el estado de emergencia. Se aprobaron 12 días más. El estado de emergencia se inició el 18 de marzo. Eso indica que este nuevo plazo termina el 14 de junio. ¿Qué fecha? Bueno, 12 días más. Hay cada vez más casos de contagio. Vuelven otra vez la cifra de 8 y 10 muertos. Y todavía no se ha desplegado la consecuencia de toda la situación que se ha creado en el país. El estado de emergencia en el caso dominicano no tiene casi nada que ver con la pandemia. Tiene que ver con la concentración de poder en manos del presidente, con la concentración arbitraria de poder, que puede justificarse para una causa justa. Pero le voy a decir por qué no tiene que ver con emergencia. Primero, la emergencia no es cuarentena, no equivale a cuarentena. Nunca hubo una cuarentena real total. Se partió el día, de noche, estado toque de queda, con las sabidas violaciones, pero toque de queda, la gente sin contacto fuera, y de día se podía salir. Se recomendaban una serie de medidas, pero bueno, ya se ha dicho desde el punto de vista científico, no puede haber cuarentena real si no es total, porque el día contamina la noche, para decirlo así. Claro, para la gente más vulnerable, lo demás será los y las enfermas, los niños y niñas desnutridos, hubo más cuarentena. Y sigue habiendo en alguna medida por decisión particular. Pero se ha creado una situación peor con la llamada primera fase de apertura. No hay un riguroso distanciamiento entre la gente, porque no se le formó, no se le educó en ese sentido. Y por todo lo que ha sido la historia, la cultura, los hábitos, los malos hábitos, creados por el propio sistema. No se viola permanentemente el distanciamiento de 1 metro y de 2 metros, como usted lo ponga, por las mismas razones. En general todo fue sustituido por una consigna. Quédate en tu casa y tú vas a ser el héroe. Cumplida parcialmente, sobre todo por las personas que señalaba, por los más y las más vulnerables. Las pruebas de PCR, que es la prueba específica fundamental, han sido escasas frente a las necesidades. Yo diría que prácticamente un fiasco, si se compara con los países donde se usó como un instrumento para cortar las cadenas de contagio. Aquí no se ha usado para eso. En abril, el 19 de abril, habían 15.000 pruebas PCR. Póngale usted que se más que duplicaron.
y que llegaron a 40.000 al 31 de mayo. Bueno, tenemos casos activos 6.853. Casos de contagiados 16.631. Bueno, si calculamos que los casos contagiados con síntomas, que son esos, los 16.000, por cada uno de ellos hay 10 que están soterrados, ocultos. Estamos hablando de casi 170.000, 160.000 y tantos contagiados. Habrá que ver lo que pasó en estos días con la tristemente famosa esta apertura económica. Que bueno, claro, estaba ya en cuestión por la propia sociedad, porque no resistía. Esto se manejó tan mal, se prolongó tanto la emergencia y la medida el programa de quédate en tu casa y todo esto, sin dar el respaldo necesario, que todo eso ahora tiene un riesgo de un repunte, de un resurgimiento en mayor escala en otras partes, en otros estamentos, como está pasando a nivel mundial. Mientras el PRM se opone a la emergencia, fíjense cómo fue la cosa en la Cámara de Diputados. 126 votaron a favor de 12 días de los 143. 17 se abstuvieron de votar, o votaron en contra. 16 son del PRM. ¿Qué pasó? Que el oficialismo erosionó al lionelismo, por decirlo así, y debilitó al y logró los 12 días por lo menos. Para ello, para sus fines. El PRM se opone por razones electorales, por las desventajas que tiene en la práctica clientelista en una circunstancia de control total de la situación desde la presidencia de la República y licencia para hacer cualquier cosa. Los llamados planes de recuperación económica que ofertan esos partidos no van a recuperar, como ellos dicen, la situación. El país va para peor en relación como estaba. Podrá haber algunas reactivaciones, pero va a haber más concentración de riqueza, más empobrecimiento, más desempleo, más enfermos. Hay sectores del progresismo, del llamado progresismo, ONG, algunas organizaciones sociales, empujado un tanto soterradamente por el PRM y la llamada oposición, que más pacto de impunidad ya no puede haber concertado con políticos corruptos, aparte de su propia corrupción, que lo que intentan es que el movimiento se concentre en presentarle las propuestas a los candidatos, presentarle las propuestas a las autoridades electas, dándole calidad, una calidad que no tienen, porque ellos están actuando desde antes de la pandemia y en la pandemia peor, contrario a todos los intereses populares. ¿A dónde está la esperanza entonces? La esperanza está en la rebeldía para cambiarlo todo, para plantearse un proceso constituyente, para arrancar de raíz estas instituciones podridas y cambiar ese sistema de partido. De lo contrario, sigue reproduciéndose lo mismo, con nuevas y viejas modalidades. Así que insistimos, cambiarlo todo. Nos despedimos de ustedes hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.